manejarlo. Sí, yo he sentido que a medida que ha avanzado el tiempo, esto ha estado algo deficiente en los centros escolares, porque lo podemos notar en ortografía, y eso que ustedes pueden programar a Word o en donde trabajen que les haga la autocorrección, pero no son tan fiables tampoco esas autocorrecciones, ¿verdad? Así que tienen que saber manejar los signos de puntuación y las tildes, que en eso sí nos fijamos bastante. Yo personalmente, mis hijos hasta antes dudaban en escribirme WhatsApp, ¿verdad? Porque hasta ahí lo corregía. También a mis compañeros y amigos, porque también los corregía. Entonces, sí necesito que se recuerden, ¿ve? Hay libros de ortografía y de caligrafía, y yo les voy a subir un link sobre signos de puntuación de la RAE, que es la Real Academia Española. No les voy a preguntar de cada uno de ellos, pero sí en los ejemplos, ¿verdad? Así que los objetivos que vamos a cumplir en esta clase es, primero vamos a revisar los pasos que ustedes deben de seguir para la construcción de documentos científicos. Ya la doctora García se los estuvo diciendo, artículos de investigación. Quiero volver a dejarles claro que estas clases van dirigidas para cuando están haciendo trabajo de investigación original, pero que al final nuestro producto es un artículo de revisión bibliográfico tipo narrativo. Entonces, a medida que vayamos en las asesorías, les vamos a ir diciendo las diferencias que hay entre el artículo original y el artículo de revisión bibliográfica, ¿verdad? Entonces, a medida que ustedes vayan leyendo también, van a ir notando las diferencias de cada vez que ustedes lo lean. Luego vamos a describir cómo se redacta un protocolo de investigación, que estamos protocolo de investigación es cuando ya se está haciendo una investigación original. Y lo último es que vamos a reconocer los errores que se cometen en la redacción de los documentos técnicos. Acá de verdad que en esta parte no me voy a detener mucho, voy a ir algo rápido porque es más, ya no tengo mucho tiempo. Ustedes tienen, porque es algo que ya se supone que te atraen, esto es como un recordatorio. A ver, ¿qué se acuerdan ustedes de lo que es redacción? A ver, Lucía. Bueno, lo que yo recuerdo de lo que es redacción es darle coherencia a lo que estamos escribiendo, el hacerle esa revisión para ver si lo que estoy diciendo al inicio coincide tanto en tiempos verbales, también en persona, revisar también los signos ortográficos para ver si las reglas ortográficas de las tildes y todo está bien escrito en ese sentido. Gracias. Natalie, ¿tiene algo que aportar a lo que nos dijo Lucía? Yo tengo entendido, buenos días, que redacción es algo sucedido, algo que se escribe, algo que sucedió o algo acordado. Gracias, Natalie. A ver, Manuel, cuénteme. Yo creo que redactar es saber expresar nuestras ideas de manera escrita, o bueno, incluso puede ser oral, pero escrita generalmente, de manera clara y concisa, que sea entendible por las otras personas y que no deje pie a que hayan malinterpretaciones o errores. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Entonces, miren, viene del término redactio y hace referencia a la acción y efecto de redactar, o sea, poner por escrito algo que ya sucedió, algo que se acordó o se pensó con anterioridad. En realidad lo que Manuel nos estaba diciendo era bastante de lo que es el estilo científico, o la parte del estilo, que la palabra estilo proviene del latín stylus, que viene del nombre del punzón que tenían antes como las plumas o los que tenían para que se ocupaban los antiguos en las tablas enceradas. Y aquí es la manera de escribir, que es lo que nos decía Manuel, de escribir o de hablar peculiar que cada escritor u orador tiene, ¿verdad? Entonces aquí ya es donde se tiene que ser preciso, conciso y claro. Entonces el estilo científico corresponde al carácter propio de los científicos. Aquí cuando decimos científicos nos estamos refiriendo a ustedes, a los autores, a los médicos o todo el personal que trabaja en salud,
para dar a entender sus trabajos, ¿verdad? Entendiéndose como conjunto de características y cada una de las distintas formas que lo individualizan. Acuérdense que así como les decía la doctora García al inicio de la clase, hay mucho término médico que a veces ustedes no van a conocer, pero es necesario utilizarlo y conocerlo. Entonces, por eso es que ahorita ustedes están en etapa de que están leyendo y hay un montón de terminología que hiciste, que esto qué es, ¿ve? Entonces, por eso aquí lo anotando aparte, o con el Foxy Credit ustedes van haciendo ahí las anotaciones para no tener tantas cosas, vea, a la vez. Entonces ahí ustedes pueden ir anotando la definición de lo que no entienden. Entonces, solo vamos a recordar cuáles son los pasos para desarrollar un mensaje. La primera es cuando ustedes quieren empezar a hacer un escrito, a dar a conocer algo, primero es que ustedes tienen que identificar ideas y hechos. ¿Y eso cómo se hace? Leyendo. O sea, aquí vamos a quemar pestañas. O sea, bienvenidos al mundo de la medicina. Ustedes, desde que decidieron estudiar medicina, ustedes no van a parar de estudiar. Los médicos no paramos de estudiar porque de verdad que como dicen nos acostamos sabios y nos levantamos ignorantes, porque mientras dormimos, aunque sea esas 5 horas que dormimos, al otro lado del mundo se está produciendo una cantidad de información que hay que adquirirla. Entonces leyendo es que nosotros adquirimos e identificamos ideas y hechos de lo que está ocurriendo del tema que vamos a investigar. Luego que ustedes han leído y que ya tienen una idea de lo que van a ir a investigar, empieza a ser la parte de la organización de estas ideas, de cómo usted va a darle hilación, que vaya una, estructurada en forma ordenada estas ideas. Muchos lo hacen con un esquema, muchos lo hacen en un listado, ahí dependiendo de cómo cada quien se entienda mejor. Para luego ya empezar a hacer la investigación y llegar a las conclusiones. Entonces, el propósito de un escrito científico, como se decía, es que el científico, el médico, el personal de salud, ustedes, que son los que son autores ahorita, principales, van a dar a conocer los resultados del proceso de investigación de manera que permitan la transmisión de sus ideas al lector, ¿verdad? Entonces, y unas ideas que se logren entender. Entonces, el propósito del escrito es informar al lector, persuadir a este lector sobre lo que usted está investigando. Por ejemplo, si usted está investigando sobre las enfermedades de la colagenopatía y su relación con el COVID, persuadir al lector sobre la importancia que hay en esta relación de estas dos enfermedades. Y luego con eso también es dirigir y enseñar. ¿A qué nos referimos con dirigir? Que usted puede dirigir hacia otras líneas de investigación y enseñarle a la comunidad científica sus resultados de lo que hay en esa relación de esas dos enfermedades. Entonces, el propósito de un escrito científico tiene que ir basado en cuál es el objetivo. Esa es una clase entera que vamos a ver, que es el diseño de los objetivos de estudio, porque los objetivos son líneas que nos indican hacia dónde vamos a llevar nuestra investigación. Entonces, dependiendo si la respuesta a este objetivo es vaga, así va a ser el resultado de su informe, vago. Y el lector ni siquiera se va a detener. Va a empezar, no lo va a entender y lo va a dejar. Pero si la respuesta al objetivo, a los objetivos que se han planteado es clara y se entiende, entonces el escrito así también lo será. Entonces, siempre se parte formulando el objetivo general. ¿Qué es lo que pretendemos en la investigación hacer? ¿Qué pretendemos ir a dar respuesta? Y de este objetivo general vamos a desglosar los objetivos específicos. Y estos dos nos dan la guía para hacer la estrategia del informe que vamos a ir a nosotros a elaborar. Y esta estrategia del informe nos da el contenido, que es la importancia, la veracidad y la forma, ¿verdad? Y la forma es cómo ustedes presentan con los signos de puntuación, con la redacción, con el estilo, y que sea así como fluido. ¿Cuáles son los elementos que ustedes deben de considerar cuando van a hacer un escrito? Primero, el lector. ¿A quiénes ustedes van a dirigir ese informe? ¿Verdad? Para que veamos que si va a ser para público en general o para cierto grupo de especialistas, porque así usted va a decir cómo tengo que hacer mi estilo, cómo tengo que hacer mi redacción.
También depende del tipo de documento que ustedes ya lo vieron en las fuentes de información y ya lo vieron también, o sea, dependiendo si ustedes van a hacer un ensayo, si van a hacer un trabajo original, si van a hacer un artículo de revisión bibliográfica tipo narrativo, si van a hacer un reporte de casos. De todo eso depende, así como ustedes van a ir a hacer la redacción y el estilo. Y por último, el dominio del idioma. Como se les decía antes de las vacaciones, aquí de verdad que sí se tiene que tener un buen dominio del idioma inglés. ¿Por qué? Porque es el que universalmente se ha considerado como idioma para las investigaciones, donde ustedes van a encontrar la mayor cantidad de información. Y también, o sea, como les decía, si aquí tenemos de franceses, tenemos alemanes que hablan esos idiomas, pueden buscar, pero nos tienen que demostrar que saben hablar ese idioma. Y siempre lo que pasa es que al dominar ese idioma, así ustedes pueden escribirlo o dependiendo de la revista, se lo vaya a solicitar en su idioma natal o que lo traduzcan. Entonces, ¿cuáles son los elementos a considerar? El aspecto de la redacción de un artículo científico es esencial y accesoria. El objetivo es transmitir un mensaje científico que viene derivado de la ciencia, no literatura o poesía. Y decimos esto así porque de verdad que a lo largo de los años aquí nos han salido poetas, nos han salido cuentistas, nos han salido, porque empiezan, érase una vez, o en el año tal inició la enfermedad, pues empiezan y le ponen una de micos y pericos a la redacción que uno dice, y esta, pues aquí tiene que ser, ya vamos a ver los principales elementos, tiene que ser preciso, conciso, claro, ¿verdad? Nada de irnos por ramas, no, sino que a lo que se va, ¿verdad? Y dejar la idea en claro. Entonces, estas son las características del buen manuscrito o del estilo científico. Que el mensaje científico sea claro, es decir, que el lector entienda fácilmente y vea la utilidad y logre usted llamar la atención, emocionar al lector a continuar leyendo su escrito. Que fluya, o sea, que fluya esa redacción de manera lógica. Yo sé, no sé si, y espero yo que aquí hayan lectores de libros todavía. Yo sé que hay muchos que todavía prefieren leer libros en físico y no en digital, pero espero que hayan lectores, no solamente de medicina, sino que de otras líneas. Usted no se ha topado con libros que uno no los puede soltar porque fluye. O sea, el escritor es tan hábil para dar a conocer su objetivo en el libro que uno puede. Fluye, y fluye, usted no puede dejarlo, porque lo emociona, es claro y fluido la cosa. Entonces, igual hay que hacerlo con los artículos, o sea, que la gente diga, este artículo está interesante, se lee bien, se entiende bien, ¿verdad? Entonces, está formado para exhibir de la mejor manera el material, o sea, es preciso. Y está escrito en un estilo que se transmite claramente el mensaje. Entonces, eso es aprendido, de verdad que no crean que de la noche a la mañana uno es así como que, tengo el estilo, ya lo hice. Uy, si es que eso es de estar leyendo y releyendo el manuscrito. Y también mientras ustedes más lean artículos, es más fácil esa fluidez para redactar y tener un estilo para que ustedes puedan irlo plasmando en su artículo. ¿Cuáles son los formatos de publicación que hay? Ya lo vimos, tenemos revistas tanto digitales como en físico, tenemos libros y como libros ebook, libros digitales, y tenemos también las tesis, tesis, ensayos, pero en nuestro caso son tesis. Y los pasos para preparar un informe, ya como resumiendo, es primero la búsqueda de información, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, ya que cada grupo tiene su tema asignado. Sí, lastimosamente no podemos decir que ustedes empiecen desde la concepción del tema, porque como están todavía en segundo año, hay cosas que nos la ponen como que quieren su tema, pero son cosas que ya están muy investigadas, entonces por eso es que nosotros decidimos poner los temas para que ustedes los elijan, que yo sé que ahí fue como quien llegó primero, ¿verdad? Entonces la búsqueda de la información es lo que ustedes están. Y se tiene que empezar por los conceptos básicos, ¿verdad? Ahí sí los conceptos básicos tienen que irse a libros, pero ya cuando estén en lo demás de su investigación, tiene que ser artículos. Luego que ustedes han hecho toda la búsqueda, ya tienen las ideas de cómo van a ir haciendo la redacción de su informe, empiezan con el escrito preliminar. Este escrito preliminar
Este escrito preliminar es el que tienen que tener mucho cuidado, porque yo entiendo que aquí cuando trabajan en equipos y tienen entregas, se dicen, vaya, tú te vas a encargar de esta parte, tú de esta, tú de la otra, tú de aquella. Si el asesor les ha dicho quién es el líder de que va a juntar todo y lo va a subir, o entre ustedes se pusieron de acuerdo quién es a quién le van a enviar y que van a subir, que a veces son bien desconsiderados porque en la madrugada le están subiendo las cosas. Entonces, pero viene esa persona encargada y lo único que agarra es agarra las partes, las copia, las pega en un documento que van a subir y no se toman el tiempo de leerlo y así lo suben. Entonces, cuando nosotros como asesores empezamos a leer que no hay precisión, no hay claridad, no fluye, es porque no le han dado una releída a esto. Entonces tienen que hacerlo con planificación con tiempo, entregan sus partes con tiempo y lo unen y ahí todos tienen que leerlo para ver si hay fluidez, para ver si hay claridad, para ver si hay concisión en ese informe que ustedes van a subir, que ese informe es preliminar, porque al final ya llegamos al escrito definitivo, que puede ser tanto que esta es la entrega, vaya un póster de investigación, o también puede ser el artículo. ¿Verdad? Entonces, el escrito definitivo es el artículo y el póster. Entonces, ahí es donde tienen que ustedes ir leyéndolo y releyéndolo todo el escrito preliminar antes de llegar al escrito definitivo. Porque este escrito definitivo, ya sea si ustedes lo van a publicar en una revista, esta revista tiene pares evaluadores que se lo van a leer y entonces es una vergüenza que les regresen por problemas de redacción u ortografía. Entonces, y este escrito definitivo, en nuestro caso lo vamos a leer los asesores y los jurados, porque van a ser jurados externos los que lo van a venir a evaluar. Entonces hay que tener siempre ese cuidado de darle esa relectura. Este es como un resumen. Aquí tenemos la diferencia entre un trabajo de investigación original y el artículo original. O sea, este artículo original, esta estructura que ya les habló la doctora García, proviene de todo esto. En un trabajo original, va la carátula, índice, el planteamiento del problema, que vamos a ir a una clase para esto, la justificación, los objetivos, antecedentes, hipótesis, marco teórico, la metodología, que también es como el corazoncito de su trabajo, los resultados, la discusión, las conclusiones, recomendaciones y anexos. Estos generalmente salen como 50 páginas, mínimo. Por ahí anda. Entonces, esas 50 páginas ustedes tienen que pasarlo a artículo original, que dependiendo, como les explicábamos en las clases anteriores, dependiendo de la revista, les pueden pedir 3.000 o 2.500 palabras. O sea, 50 páginas, ustedes tienen que resumirlas, redactarlas y ponerles un estilo en que se entienda todo lo que ustedes fueron a la investigación. Entonces, aquí el artículo igual, va el tema, los autores, la afiliación, que en el caso de ustedes es la universidad y la facultad, el resumen en español, que ustedes, todas las 3.000 palabras tienen que resumirlas en 250. Y el abstract, que ya ustedes lo pasan en inglés, que en el de inglés sí ya no se les cuentan las palabras, sino que es en español. Y luego aquí va la estructura de la IMRD, vea la introducción, materiales y métodos o metodología, resultados, discusión y las referencias bibliográficas. Que en el artículo de narrativo lo que cambia es, aquí puede ser metodología y en vez de resultados es desarrollo y discusión generalmente se ponen conclusiones. Pero se les va a subir un artículo de artículo de revisión bibliográfica para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre esto. Entonces, ¿cómo se desarrolla el título? Yo quiero hablar de la redacción de los títulos. El título debe contener el menor número de palabras que describan el contenido. Hay una clase más adelante, pero el título no debe pasar de 16 palabras. Sí, lo que no se cuenta son las preposiciones. Si ya se pasa de 16, si son 17 es que no va a estar malo, ¿vea? Pero hay que tratar que sea de 16 palabras máximo el título. Tiene que ser informativo y conciso, o sea, que llame la atención. No usar las mayúsculas en todo el título, porque hay unos que lo que hacen es que ponen todo el título, así como yo he puesto acá, todas en mayúscula. No, la mayúscula solo tiene que ser en la primera letra del título o si ustedes están ocupando nombres propios dentro del título. No deben de haber abreviaturas en el título, ni tampoco fórmulas químicas, ni nombres comerciales.
Y lo otro importante es que hay que evitar el subrayado. Ya el subrayado en la literatura científica ya no está avalado, ni tampoco el estilo itálico, a menos que sean nombres de microorganismos, que eso sí ya está definido que así se debe de escribir. Si usted quiere resaltar algo, escríbalo en negritas, pero no me lo esté subrayando. ¿Qué le vamos a hacer esa observación si nos llegan a entregar algo con ya subrayado? Los autores, que en este caso son ustedes, ¿verdad? Son las personas que verdaderamente participaron en la concepción. Por eso hacemos las coevaluaciones, porque ahí vamos viendo. Y si ustedes son realmente objetivos en esa evaluación, se va viendo quién es el que en realidad participó en la concepción, diseño, análisis e interpretación de los resultados que contribuyen a la redacción o a la revisión crítica. Se van a enlistar el máximo, como ya hablamos, en Vancouver, 6 autores, primer apellido, seguido de las iniciales de los nombres, y que se usan las comas. Acuérdense que en Vancouver son las comas para separar el autor de uno u otro. Y para especificar la afiliación institucional de los autores se utilizan los superíndices. ¿Se acuerdan cuáles son los superíndices? ¿Se acuerdan cuáles son los superíndices? A ver. El superíndice es el número que va chiquito encima de una palabra. Exacto. Pero aquí lo pueden usar como número, gracias Emilia, o lo pueden ocupar en asterisco. Entonces le ponen asterisco a ustedes, ponen la afiliación y ponen en qué año académico están. Y otro tipo de asterisco, otro tipo de superíndice para el asesor. En la introducción, aquí, que vamos a ir viendo poco a poco, es el propósito, se describe el propósito de estudiar el problema. Hay marco conceptual, eso lo vamos a ver más adelante, el contexto del problema y antecedentes del estudio. Y en realidad es el planteamiento, en la introducción se va a poner el problema estudiado. En la introducción, al describir el problema, si hay soluciones, cuáles son las limitaciones, qué espera lograr, presentar las publicaciones científicas en las que está basado su trabajo, citar un par de trabajos originales e importantes, proporcionar un contexto para convencer al lector de que usted claramente sabe por qué es útil el trabajo. Acuérdense que la introducción es lo que a veces es lo que primero está, y si usted lo ha hecho redactado, dando todas estas explicaciones, va a llamar la atención del lector para que continúe leyendo su trabajo. Evite que sea muy rebuscada, o sea, no utilice más información de lo que necesita. O sea, esta sección, como les decía, no es historia, y de verdad que ya hemos encontrado en trabajos de estudiantes, en tesis, que empiezan en la enfermedad X, inició en el año 700, ¿no? ¿Qué? Y empezaron las investigaciones y vino, o sea, eso ya es historia, es como parece cuento, entonces por eso no es lección de historia. ¿Ve? Entonces, si el lector empieza a leer eso, va a decir, ay no, eso no me gusta, y se lo va a dejar, y ya no va a leer su artículo. Entonces, mezcla de introducción con desarrollo, resultados y conclusiones para rematar. O sea, aquí hacen una mezcolanza que no hay algo estructurado y entonces el doctor se alborota y mezcla todo y dice, ya no quiero seguir. Entonces, aquí hay que mantener las secciones separadas para asegurar que su manuscrito fluya, o sea, que el lector vaya viendo que en su introducción cómo es que usted ha ido haciendo el desarrollo de su trabajo. Y evite el uso excesivo de expresiones como primera vez, novedoso, el primero en la historia, cambiará los paradigmas, o sea, porque hay muchos escritores, hay muchos científicos que dicen, si le voy a poner, es primera vez que se está haciendo este estudio, es novedoso porque no hay más estudios sobre eso. Usted no puede de verdad aseverar que es primera vez que se está haciendo ese estudio, porque a lo mejor ya los hicieron, pero publicados no están todavía. Entonces, o están nada más en forma física y no están en forma virtual, así que hay que evitar ese uso excesivo de expresiones ¿cómo se dice?, de llamar la atención. Ya en los métodos y materiales, pacientes y materiales o metodología, como ya decía, aquí se tiene que hablar sobre los sujetos de investigación, las condiciones en las que se trabajó, los procedimientos y técnicas, el equipo empleado y cómo se estudió el problema. Ya en base a la redacción, este apartado es donde usted va a utilizar la precisión. O sea, aquí de verdad que no tiene que dar muchos detalles, sino que va a dar respuesta a las preguntas de cuál fue el material de estudio, que si se trabajó en animales, qué tipo de animales, trabajó en ratones, conejos, cerdos o en humanos.
o fueron muestras sanguíneas. Entonces aquí usted tiene que ser claro, se trabajó con ratones tales, tomándoles muestras sobre esto y lo otro. Entonces, ¿y qué es lo que se buscó para evaluar? ¿Y cuáles fueron los criterios de juicio? Entonces, el objetivo de esto es que permitir al lector identificar los errores eventuales que intervienen en la composición de las muestras, como les estaba diciendo la doctora García, en la parte de los análisis. Entonces, si en realidad el método y material está redactado respondiendo estas 3 preguntas y que esté utilizando una precisión, o sea, que no me esté metiendo más información de la que se necesita poner en métodos y materiales, a usted se le va a hacer más fácil como lector, o sea, identificar si hay errores o no. ¿Cómo va a redactar el diseño del estudio? Que esto vamos a ver más adelante, que si es retrospectivo, prospectivo, aleatorizado. Entonces, cuando ustedes estén leyendo, si ya empezaron a leer artículos, ustedes van a ir a ver en esta parte de sus artículos que les dicen el tipo de estudio que es. Características de los grupos y subgrupos que utilizaron. ¿Cuáles fueron los criterios que incluyeron y excluyeron para poder evitar algún tipo de error en el estudio? Y para los trabajos experimentales o los ensayos clínicos, prospectivos en personas debe ir de acuerdo al comité de ética consultativo. Es decir, que cuando se trabaja con personas, tiene que escribirse de que sí fue avalado por un comité de ética. Ya en la parte de los resultados, que ya es lo que se obtuvo en la investigación, se va a descripción del observado, se hace el contraste de las hipótesis y va a la parte de las tablas, gráficos y figuras. Entonces, ¿qué encontró? Se ponen nada más los resultados. Aquí en los resultados, en un trabajo original, en un trabajo de investigación original es, usted pone la gráfica, la tabla o el cuadro y abajo solo el resultado. No tiene que meter nada más y no oculte resultados que puedan entrar en duda al lector de que por qué no los expuso, ¿verdad? Porque a veces en los resultados que solo son las gráficas, cuadros o tablas y abajo va que se observa que tantas personas tuvieron enfermedad de la coagulopatía y COVID y las otras no, ese es el resultado que usted va a dar. Pero si usted en esa parte oculta algo y ya en la discusión lo saca, entonces es como que el lector dice, bueno, si allá en los resultados no decía nada sobre esto, y aquí porque ya lo está sacando. Entonces hay que evitar hacer eso. Y no hay que dar ningún comentario, ninguna explicación, ninguna comparación. Y el tiempo verbal que se ocupa para redactar los resultados del trabajo de investigación es en pasado, porque usted ya realizó la investigación, ya están hechos los resultados, entonces siempre va a ser en pasado. Tiene que presentar lo más representativo del desarrollo de su trabajo, no esconde información para otro artículo, porque muchos lo que hacen es que dicen, solo voy a poner esto acá para poder hacer otro artículo y tener 2 artículos y así puede que me estén citando. El trabajo de investigación original lo tiene que usted poner tal y como lo ha hecho todo para un solo artículo. Puede utilizar subtítulos para vincular los resultados del mismo tipo. O sea, por ejemplo, si usted pone la parte 1, datos sociodemográficos, entonces usted habla sobre la edad, habla sobre el sexo, sobre la procedencia. Después puede poner ya sobre, dependiendo si está haciendo la relación entre las coagulopatía y el COVID, entonces usted ya pone parte 2, coagulopatía y la relación con la COVID. Entonces ya empieza, así usted va haciendo esos apartados. Y cuente una historia clara y fácil de leer. Esto es importante. O sea, los resultados son lo que se supone que los gráficos, las tablas hablan por sí solas. Usted lo que va a escribir en forma clara y fácil de leer es lo que más quiere que usted, el lector, llame la atención de esos resultados. Ya sea si hay bastantes o si hay poquitos, dependiendo de cuál es el objetivo de la investigación que usted va a estar dando. Tablas y cuadros, que a ver, ¿cuál es la diferencia? Vea que no les preguntaste, Saidi, ¿cuál es la diferencia entre tablas y cuadros? No, es cierto, se me fue. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre tablas y cuadros? No, ninguno. Pues queda de ver, nosotros se lo vamos a preguntar a la hora del corto. Oiga, porque si se los decimos, se lo volvemos a preguntar al final del ciclo y no nos van a responder. A menos cuando ustedes ya lo van a revisar, entonces sí se les queda grabado. Espero yo, vea, que se les quede grabado.
Entonces, en las tablas y los cuadros, ya per se ellos permiten explicar claramente lo que es difícil de redactar y fastidioso de leer. Entonces, lo que hace usted es poner información. Y en los, ¿cómo se llama? Artículos de revisión bibliográfica que ustedes van a hacer, lo que les ayuda es como a resumir información para que sea más fácil de entender y que ustedes puedan tener más espacio para otro tipo de redacciones o de información. Son unidades al servicio del texto, pero su uso no es obligatorio. O sea, hay muchas revistas que sí les piden que pongan tablas y cuadros, hay otras que no. No se deben de utilizar los dos recursos para una misma información. Por eso es que nosotros queremos que ustedes nos digan cuál es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Porque no se pueden utilizar para una misma información. El escoge va a depender del objetivo de que el autor busca. ¿Qué es lo que quiere hacer en presentarles? Si va a salir mejor en tablas o en cuadros. Pero eso ustedes nos lo van a decir a nosotros, que el por qué es así. Luego en la discusión es cuando usted ya tiene su investigación y va a ver lo de la consistencia interna y consistencia externa, o validez interna y validez externa, que la validez interna es que se cumplieron los objetivos que usted se propuso y el contraste de hipótesis resultó que usted la aprobó, ¿verdad? Con sus resultados. Y la externa, la validez externa o la consistencia externa es que usted, los resultados que usted tuvo, los puede contrastar con estudios hechos en otros países o en otras regiones. Entonces, aquí la discusión, como usted en el marco teórico de un trabajo original, usted pone en el marco teórico, que lo vamos a ver también, todas las investigaciones con los resultados que han tenido sobre la investigación que usted ha hecho. Y entonces ya a la hora de la discusión, usted va a ir a contrastar esos resultados que ha puesto en el marco teórico con sus resultados, para ver si hay validez interna y validez externa. Esta es la sección más importante de su artículo, entonces aquí tiene que expresar personalmente lo que se piensa. Debe decidir si se consiguió, debe decir, perdón, si consiguió que se cumpliera su objetivo, si le dio respuesta a su pregunta de investigación, si logró hacer que se contrastaran las hipótesis. Se pretende juzgar la calidad y la validez de los resultados, que ya es una discusión crítica y objetiva del trabajo, y si hubo errores y sesgos se tiene que decir en esta parte. Y aquí donde yo les digo que se deben de comparar los resultados con otros autores que ustedes ya lo citaron previamente en el marco teórico. El tiempo verbal que se va a utilizar en la discusión es el pasado. Pasado para resultados, y para lo de los otros autores se utiliza presente nada más cuando hay nociones bien establecidas que tienen que escribirse en presente, pero generalmente todo se escribe en pasado. Si la discusión, esto es importante, es más larga que la mitad de la longitud del artículo total o se excede demasiado, es que esté mal hecha. La discusión, de verdad que lo más que se lleva es una página o página y media, exagerando. Entonces, si ya es demasiado larga, entonces no es que le han puesto demasiadas palabras y entonces no está bien escrita. Y la parte de las conclusiones en un trabajo original son suyas, ¿verdad? Son las conclusiones a que el investigador o el equipo de investigadores llegó y debe describir lo más importante y relevante de los resultados. O sea, aquí usted tiene que ir dirigida estas conclusiones a la respuesta de que usted ha dado de sus objetivos. No repita el resumen ni haga solo una lista de resultados experimentales, sino que aquí es poner así claro, preciso y conciso el resultado que le ha dado mayor respuesta a sus objetivos. En esta sección es inaceptable las declaraciones triviales de sus resultados. Aquí no puede usted venir a hablar cosas que no son de sus resultados o que pudieron haber sido si no hubiera pasado algún problema. Puede decir que su trabajo es un avance en el campo del conocimiento. Y ahora pasamos a la parte de la calidad de la redacción. Aquí el lenguaje escrito debe de ser, como ya hemos venido hablando, claro y poseer precisión, sencillez, fluidez y ser conciso. Esto es parte también del estilo. La redacción se afina con la corrección y es un proceso aprendido.
Ya les dije yo que aquí de verdad que poco a poco nos mandan a nosotros los asesores y nosotros se los regresamos con todas las observaciones entre esa barra de redacción, estilo y ortografía. Tenga en cuenta por qué y para quien escribe, como les dije al inicio, organice las ideas en forma lógica y coherente, que haya una hilación de las. Seleccione las palabras cuidadosamente, simplifique para ser legible, no trate de hacer algo sumamente rebuscado porque la gente se va a aburrir. Y de verdad que esto es importante, revisar varias veces ese informe preliminar. Entonces, la redacción debe ajustarse a las reglas de oro, como que son las siguientes. No usar la forma impersonal del plural majestático, que el plural majestático es ocupar la tercera persona en plural. Como decir, debemos pensar, hemos apuntado, comprendemos nuestra investigación. Por favor, esto no lo vayan a utilizar. Debe de utilizar siempre tercera persona. Primera persona no se ocupa, perdón, aquí me equivoqué, aquí les dije tercera y es primera persona, no se ocupa en los trabajos de investigación, sino que siempre tienen que escribir en tercera persona. Se debe de pensar, se apunta a, se comprende que. Aquí les puse la presente investigación, pero por favor evitemos esta frase, porque ya sabemos que es una investigación. Entonces, tratemos de evitar esta frase, pero y siempre de verdad no se les olvide que deben de escribir siempre, siempre en tercera persona. Luego vamos a hablar sobre del uso adecuado de los conectores. Están los conectores y están los marcadores textuales. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Les voy a subir un listado de ellos. No les voy a preguntar sobre ellos, sino que es para que ustedes tengan idea de cuáles son estos conectores y que les ayude a poder redactar mejor su artículo. El conector es el que nos pone en relación un párrafo, una oración anterior con la siguiente. Ve, ahí está viene dentro de los marcadores textuales, porque el marcador textual es un poco más independiente, introduce un párrafo, una oración, sin depender de la anterior, ¿verdad? Ahora, en los conectores, por ejemplo, para sumar ideas, el conector es además, asimismo, también, al mismo tiempo. Para introducir ideas que se oponen, es sin embargo, por ejemplo, ustedes dicen, la colegiopatía afectó a solo adolescentes. Sin embargo, en otros estudios se notó que afecta también a adultos mayores. En otro orden de ideas, no obstante, este es para introducir ideas que se oponen. Para introducir otro tema, se ocupan los conectores como en relación con, en lo tocante a, respecto a. Entonces, estos yo les voy a subir el listado para que ustedes puedan utilizarlos adecuadamente, porque el problema es que ustedes vienen y dicen, ah, este suena bonito. Ojo, o sea, hay categorías establecidas para los conectores. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, si sumar ideas, introducir ideas que se oponen y hay más categorías, así es como que ustedes deben de ver esos conectores, no porque se oye bonito al leerlo, sino que haya una conexión. Este es un ejemplo de los tipos de marcadores discursivos. Entonces, hay de diferentes categorías. Yo se la voy a subir, no es esta, pero es una más completa. Luego, en la redacción, eludamos la repetición de términos, por favor. Empiezan y repiten en un párrafo la misma palabra como hasta 5 o 7 veces, ¿verdad? Y esto se da porque hay pobreza de lenguaje. Y la pobreza de lenguaje se da cuando no hemos leído mucho. Cuando ustedes han leído bastante y son lectores asiduos, es fácil hacer esta redacción y evitar la repetición de términos. A la redacción corresponde la ordenación y exposición de ideas de tal forma que el lector no se confunda. Evite la redundancia, ¿verdad? Volar por el aire, el agua moja, bajar abajo, subir arriba, entrar adentro. Y esto a veces lo hacen de verdad porque hay pobreza de lenguaje. Y dele a cada palabra su significado. Este es un ejemplo, de verdad que, y lo tomé de una tesis, ¿verdad? O sea, estamos hablando de estudiantes ya en año social. Miren, en un párrafo de 6 líneas, apendicectomía está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay que evitar esa redundancia de términos porque hace que el lector se aburra y pierda la hilación de las ideas que ustedes están queriendo dar. Entonces, lo que hace uno es que quiere desecharlas.
Los signos de entonación, eso también hay que tener cuidado porque son los de admiración y los de interrogación que son los que más utilizamos. Cuando estamos whatsappeando o estamos chambreando por mensaje, que a veces que ponemos hasta 5 o 7 signos de admiración o que no entendemos y le ponemos ¿qué? Y hasta como 20 de interrogación. Aquí en un escrito científico no. Tiene que ser al inicio y al final solo uno, no poner más. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo general de este trabajo? Es solo el del final y el del inicio. ¿Cuán valiosas fueron las aportaciones del catedrático? Solo una de admiración al final y al inicio. Y esto es importante que lo recuerden. Después de que ustedes han ocupado un signo de entonación, jamás vayan a escribir punto, ya sea punto seguido o punto aparte, no deben de escribirlo, porque ya va incluido. No emplee expresiones agramaticales. ¿A qué nos referimos a gramaticales? Por ejemplo, habían virus que no habían sido estudiados. ¿Verdad? Habían virus, son agramaticales porque estamos hablando plural, plural. Hubieron entrevistados. Los alumnos y las alumnas desaplicadas. Entonces, en vez de esto, usted puede decir, había virus que no habían sido estudiados. Hubo entrevistados. Los alumnos desaplicados o los alumnos y las alumnas desaplicadas. O sea, ahí donde... Por eso que a veces uno al escribir se le sale, o cuando uno está hablando se le sale esto, pero si uno lo relee, entonces uno puede evitar que salgan estas expresiones. Evite el uso de mayúsculas para destacar una frase o una palabra. ¿Verdad? Entonces acuérdense que hoy se dice que si usted está escribiendo en mayúsculas es como que usted está gritándole a la persona. Entonces, y ustedes lo han hecho cuando se mandan mensajes y están enojadas en mayúscula. Escúchame. Léeme, poneme atención. Entonces aquí en los escritos de verdad eviten poner mayúsculas para destacar la palabra en una frase. ¿Verdad? Las mayúsculas solo se ocupan en las abreviaturas o en las siglas. Y finalmente, permita que una tercera persona, esto es importante, por eso se los puse en negritos, lea su trabajo antes de cerrarlo completamente. Es decir, cuando ustedes ya tengan su artículo completo, désenlo a su hermana, a su hermano, a su novio, a su novia, a su papá o su mamá. Y si esta persona lo entiende y le dice, mira qué interesante está, desen por satisfechos porque entendieron y ustedes han hecho una buena redacción y de estilo en su informe. Y esto le ayuda como primera evaluación a sus planteamientos y a evitar incoherencias. Entonces aquí sosténganlo muy, muy en claro porque igual cuando el mismo equipo está releyendo y releyendo el mismo, se le va a uno, hasta uno de asesor, como ya lo he leído tantas veces, se le van frases o ideas que no deberían de ir, entonces por eso es bueno que una tercera persona lo lea. Y por eso las evaluaciones de los artículos nosotros lo hacemos que alguien ajeno al asesor lo evalúe, ¿verdad? Para ver y dé sus observaciones para evitar estos problemas. Los famosos signos de puntuación, ¿verdad? Son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar pausas necesarias que le den el sentido y significado adecuado. Tenemos coma, punto y seguido. El problema es que se me hacen bien telégrafos. Escriben punto y seguido. Escriben otra frase, punto y seguido. Escriben otra frase, punto y seguido. Entonces, eso a uno como hace como pausas, como uno sabe qué es lo que significa el punto y seguido, entonces a uno le cuesta leer o no ocupan ninguno. Yo les voy a subir de verdad el link de la RAE para que ustedes sepan para qué se ocupa. Y los principios ya para ir terminando básicos de la redacción científica: precisión, ¿verdad? Que es nitidez rigurosa en el pensamiento y su expresión en el elemento que permite que su estudio sea creíble, pues es reflejo de su actitud. Claro, escribir en lengua simple y clara. Evite el caliche médico. Es que el preclámtico, el de la cama 1, la paciente del caso 2, eso hay que evitarlo. Evite la elipsis. No les voy a preguntar, se las voy a decir. La elipsis es cuando usted suprime una o más palabras. Por ejemplo, hay muchos que ponemos en las historias clínicas o en los resúmenes no adenopatías. Esto es una elipsis, porque lo correcto es decir no se palpan o no se palparon adenopatías. Eso es lo correcto. Pero nosotros tendemos y por eso tenemos esa mala maña, porque como cuando uno está mandando mensajes, lo que quiere es como escribir rápido y entonces quita palabras. Y entonces ya no hay claridad. Fluidez es la principal característica.
de que un reporte se lea fácilmente. De verdad que aquí tiene que haber fluidez. Entonces, por eso que tiene que haber un orden lógico de las ideas. Articule las frases y los párrafos entre ellos, y para eso están los marcadores y están los conectores. Y ser conciso, que es la cualidad de expresar bastante información en pocas palabras. Y eso tienen que aprenderlo a hacer bien, porque de verdad que ustedes, de los 30 artículos o más que ustedes lean como equipo, tienen que reducirlo a 3,000 palabras. Y entonces aquí es donde tienen que aprender a ser concisos y expresar toda la información en esas 3,000 palabras. Vean dónde van a suprimir expresiones necesarias, redundantes y los pleonasmos. Que los pleonasmos es cuando usted añade enfáticamente una frase más palabras, o sea que usted pone, lo hace como más arboleado, ¿vea? Y no abuse de las preposiciones. La precisión, que marca el capítulo de materiales y métodos, da definiciones de escribir los criterios de juicio, expone el método de una manera precisa. También es muy importante en los resultados la precisión, porque usted ya tiene que suprimir adjetivos como se encontró un gran tumor, las observaciones recientes, fue estrecha la investigación, tiene que evitar todo eso. Y la precisión es el elemento del estilo científico que hace también que les permita que sus resultados o que su artículo sea creíble. Claridad permite ser leído y comprendido, por eso que tiene que escribir en forma simple y clara, evitar el caliche médico y utilizar el verbo y la palabra justa. El examen revela. No hacer neologismos, que es paciente resecado. Evitar adjetivos sucesivos, el cirrótico acítico infectado. No hacer anglicismos, aunque ya hay muchos anglicismos que la RAE lo toma en cuenta. Por ejemplo, el test. El test, que es como examen, ya se toma en cuenta como un anglicismo. El artículo que yo les subo les hablo sobre todos estos gerundios y sobre eso les voy a ir a preguntar. Que voy a subir. Y la fluidez le permite ser leído fácilmente y depende de 2 elementos. Capacidad de ustedes como autores de presentar ideas en un orden lógico aparente a los lectores y la capacidad de los autores de articular frases y los párrafos entre ellos. Por eso es muy importante que ustedes sepan utilizar correctamente los conectores y los marcadores textuales. Y como concisión es la cualidad de expresar bastante información en pocas palabras, sobriedad, brevedad y economía de palabras. Evite los circunloquios, que en un número considerable de casos, o sea, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren, esto en un número considerable de casos, usted lo puede definir solo frecuentemente. Evitar los pleonasmos, que es conclusiones finales, ya se saben que son las conclusiones van al final. Persona humana, sabemos que es lo mismo. La base fundamental, entonces eso es el pleonasmo. Y hasta aquí llego yo, hacia la carrera. ¿Preguntas sobre la redacción y el estilo?